Cordial saludo para todos, nos presentamos. Mi nombre es Paula Jimena Parra Hernández. Y yo soy Erika Dayana Varela García. A continuación les vamos a presentar un acto de violencia que marcó mucho la capital y se llama el Bogotazo. El Bogotazo ocurrió el 9 de abril del año 1948. Se conoce como Bogotazo a una serie de disturbios ocurridos en aquella época en la ciudad de Bogotá. Porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero es interpretado. Debido al asesinato del líder político del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán Ayala, frente a su oficina en el centro de la ciudad. Se estiman alrededor de 3.000 muertos por los hechos acontecidos durante el Bogotazo. Debido a esto, empezó un periodo conocido como la violencia, el cual duró 10 años hasta el ascenso del general Gustavo Rojas Pinillas al poder. Durante la primera mitad del siglo XX, Jorge Eliezer Gaitán fue una personalidad muy influyente para la sociedad de aquel entonces. El presunto autor material del magnicidio fue conocido como Juan Roa Sierra. Fue allí donde a partir de este episodio local se conoció y se dio inicio al Bogotazo, y llamado a escala nacional como el 9 de abril. Su prematura muerte dejó muchas dudas con respecto a los verdaderos responsables del crimen. Fue perseguido y agredido por una multitud que posteriormente lo asesinó y arrastraron su cadáver hasta la casa de Nariño. A partir de este hecho se da inicio al conflicto armado, que lleva más de 50 años desde ese entonces, con un saldo más de 260.000 muertos, entre civiles, personal de las Fuerzas Armadas y personas pertenecientes a grupos armados tanto de izquierda como de derecha. Entre los muertos están llamados los famosos NN, cuerpos que no han podido ser identificados. En 1974, se ubica para los historiadores lo que llamamos el conflicto armado interno en Colombia, o periodo de guerra o de guerrillas, que una década más tarde traería como consecuencia la entrada de un tercer actor armado en el conflicto. Además de las guerrillas y el Estado, los grupos paramilitares, de ahí en adelante la guerra se intensificó por la comisión de innumerables e inarrables actos violentos como secuestros de civiles, desplazamiento forzado a cerca de más de 2 millones de personas en aquel entonces, toma de poblaciones, reclutamiento infantil y todo lo que conlleva la degradación de una guerra baja desde aquella intensidad, sostenida aún en el tiempo. Y luego de este vistazo al pasado, llamado Bogotazo, donde se pudo evidenciar la violencia que se vivió en el país, pasamos a responder el interrogante cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz. Primero que todo, Colombia es un país con una gran cantidad de heridas y cicatrices que aunan el territorio nacional, debido a que en el presente todavía continúan los casos de desplazamiento y pocos procesos efectivos de retorno a sus viviendas. Esto solo haciendo mención al desplazamiento forzado en Colombia. Pero ¿cómo podemos responder cómo estas memorias del conflicto armado aportan construcción a una cultura de paz? Esto lo podemos responder desde el punto de vista de un seguimiento a todos estos casos de violencia interna del país que han ido evolucionando en pro de creación de políticas públicas a favor de las víctimas, como las siguientes: la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la Ley 1448 del 2011, que menciona por la cual se dictan medidas de atención asistencial y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, y se dictan otras disposiciones, tales como el Decreto 4633 del 2011, donde elaboran un programa presencial para la formulación de estrategias y acciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas. Otra donde también podemos mencionar es el Decreto 4634 del 2011, donde dictan medidas de asistencia y atención de reparación integral a los pueblos pertenecientes rom y gitano.
Y ya para mencionar nuestro último decreto, el 4635 del 2011, por el cual se dictan medidas de atención integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, entre otras. Podemos destacar la política pública elaborada en el 2016, con extensión al 2019, donde participaron organizaciones tales como USAID, que es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo. En apoyo de esta política pública se unió la Organización Internacional para el Desarrollo, dando como resultado a la orientación para la incorporación estratégica de la política pública de víctimas y restitución de tierras en los planes territoriales 2016-2019. Donde incluyeron una propuesta de esquemas organizativa para incorporar los diferentes componentes de políticas en los planes de desarrollo territorial, en sus tres partes: diagnóstico, parte estratégica y plan de inversiones. Segundo a esto, en aporte propio como futura profesional de trabajo social, es importante hacer valer los derechos humanos de todos los ciudadanos que se encuentren en estado de víctimas de la violencia, y es un deber como trabajadora social hacer valer y aplicar todas las políticas públicas que garanticen un bienestar sociocultural a todas las personas del territorio nacional. Ya para concluir, y no menos importante, en mi aporte a la pregunta inicial, considero que una cultura de paz se construye desde los detalles tales como el respeto a la vida y el respeto a la diferencia étnica entre ciudadanos, ya que la violencia participa donde la discordia del diálogo no existe. Muchas gracias por su atención, que tengan un buen día.